Entonces, muy buenos días a todos ustedes, a las 50 y 66 personas que se encuentran en este momento con nosotros. Un placer poder estar con ustedes otra vez por este canal, agradecerles su presencia y el interés que demuestran en estas actividades que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Hoy queremos hablar de un tema que ha cobrado interés recientemente o mayor interés recientemente, aunque los objetivos de desarrollo sostenible ya se han plantado hace algunos años. Como lo vamos a ver, pues bueno, hoy día tenemos herramientas para poder hacer un monitoreo específico sobre cómo hemos aportado a los objetivos de desarrollo sostenible desde diferentes acciones, desde diferentes puntos de trabajo. Entonces, quiero compartir con ustedes esta presentación. Ojalá sea de su interés y recuerden que las preguntas las podemos hacer en el chat. Eh, Dependiendo del volumen de preguntas que tengamos, pues haremos alguna pausa para responderlas o si no las dejamos para el momento final de la interacción. Mi nombre es Carlos Manuel Esteves Bretón. Trabajo como Consumer Consultant para la División de Inteligencia de la Investigación en el CEBIER, que es una división que no tiene eh, relación estrecha con la parte editorial del CEBIER, que hoy día se considera una empresa de datos de información y no una editorial, aunque conserva la rama editorial como parte de su estructura organizacional. Bueno, entonces hablemos un poco de los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible es un esfuerzo que ha hecho la humanidad, están consignados por las Naciones Unidas y es un desafío a las personas para tratar de mantener este planeta habitable para las próximas generaciones. Hacen parte de un plan que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo. Comprende 17 objetivos y 169 metas específicas asociadas a esos objetivos que se consideran de importancia crítica para que podamos seguir sobreviviendo en este planeta. Se plantearon hace ya 5 años, en el 2015, y recientemente hemos generado herramientas que nos permiten por lo menos tener una aproximación a cuáles han sido los aportes a diferente nivel, a nivel de país, a nivel de instituciones con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Basados en qué? Basados en la literatura científica específicamente que hemos generado. Eh, bueno, eh, lo más destacado de esto: 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentran en línea en una plataforma que se llama SciVal como áreas de investigación predefinidas a partir del 24 de octubre del 2019. Es decir, apenas hace un año tenemos esta herramienta a disponibilidad para que todos la puedan utilizar. Estas consultas se hacen a partir de unos equipos, a partir de unas sentencias de búsqueda, de unas búsquedas que se hicieron en Scopus por parte de unos equipos para poder recuperar de toda la literatura científica en específico que hay en Scopus, y ahora vamos a hablar un poco más en detalle de esto, la literatura científica que apunta a cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Las metodologías con las cuales se hicieron estas consultas son abiertas y transparentes. Eh, las consultas y la documentación que respalda cada una de estas consultas están disponibles de forma gratuita en Mendeley. Eh, a ver si puedo mostrarles. Oh, no, se devolvió. A ver si les pudiera mostrar cómo se ve esto desde Mendeley. Y entonces aquí tenemos en Mendeley esta identificación de la metodología de cómo se identifican
los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Como pueden ver, tiene un identificador único y es la primera versión. La segunda versión estará disponible ya prontamente, en pocas semanas, estará disponible la versión 2. Y lo que tienen ustedes acá es la metodología para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se construyó y es completamente pública. Las pueden descargar todas en el momento en que así lo requieran. Animamos a la retro... otra vez volví a hacer clic. Animamos activamente a que hagan retroalimentación sobre esta metodología. ¿Por qué? Porque somos conscientes que es susceptible de mejorar para que cada vez sea más refinada, para que cada vez sean mejores consultas y podamos tener mejores instrumentos para el monitoreo de cómo vamos con respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible. Yo sigo haciendo clic donde no debe ser. Para ello, bueno, tenemos esta página que es el RELEX SDG Sustainable Development Goals Resource Center. A ver si ahora sí ya me deja hacer clic. En el cual pues ustedes van a encontrar no solamente este material, sino van a encontrar otra serie de material adicional que puede ser de su interés. Dentro de estos está el enlace tanto a Saibal como a los puntos de retroalimentación. Bien. ¿Y cómo ha sido el desarrollo de estas consultas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Sustainable Development Goals. Bueno, pues en 2018, en diciembre de 2018, se hizo la creación de las consultas de búsqueda para primeros 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se utilizan en el Impact Ranking de Time Higher Education. Ese fue un detonador para empezar a crear estas sentencias de búsqueda. Después de esto, en septiembre de 2019, se hizo una segunda ronda para mejorar esas consultas, para ser más precisos y ampliarlo a los 16 primeros objetivos de desarrollo sostenible y utilizar esos datos en los rankings de impacto para 2020 y también para ponerlos a disposición en Cyber. En abril de 2020 se hace una asociación con Aurora, que es una entidad sin ánimo de lucro, la Universidad de Auckland, la Universidad de Dinamarca Meridional, para mejorar, porque ellos ya tenían unas sentencias de búsquedas creadas que en una fase inicial no coincidían entre todas. Entonces se hizo una asociación entre todos estos que tenían sentencias de búsquedas para mejorar el documento y la cartografía de los objetivos de desarrollo sostenible. También se utilizó Machine Learning para mejorar la forma de las consultas. Machine Learning básicamente para la extracción de términos latentes de conjuntos de datos, de las búsquedas de los conjuntos de datos que dan como resultado las búsquedas. En mayo de 2020 se recopila esta información de los documentos y se genera este documento unificado y en diciembre de 2020 se hace una actualización de los documentos asignados a cada objetivo de desarrollo sostenible con base en las consultas de asociación. Es decir, todo este año de 2020, desde mayo que quedan recopilados todos estos protocolos, ha sido un tiempo en el cual se han utilizado las consultas y la comunidad ha hecho sugerencias para mejora que se deberán ver reflejadas en nuevas sentencias de búsqueda que serán publicadas en diciembre de 2020 y a su vez se actualizarán los conjuntos de datos que se encuentran en Saibal, como ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, esas consultas para los objetivos de desarrollo sostenible son absolutamente transparentes. En Mendeley, ¿qué cargamos? La sentencia de búsqueda completa para cada objetivo de desarrollo sostenible.
Cargamos la documentación del desarrollo de la metodología de consulta para cada objetivo de desarrollo sostenible y como les mostré, se pueden descargar básicamente desde este enlace. Aquí está la dirección corta, bit.ly/sdgdocs, y allí van a poder ver esta pantalla que ya vimos en vivo. Entonces les va a abrir Mendeley Data, esto es importante, les va a abrir Mendeley Datasets, y en Mendeley Dataset pues vamos a poder ver el conjunto de datos que ya les mostré. Recuerden, versión 1, en diciembre sale la versión 2, tienen cómo citar esa documentación y aquí pueden descargar los documentos para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, es importante notar acá, para que tengamos una idea de cómo ha sido la distribución de la investigación en México por áreas del conocimiento entre 2015 y septiembre 30 de 2020. Y esto es importante que lo tengamos claro, que estas categorías del conocimiento son las categorías de la clasificación conocida como All Science Journal Classification. Entonces vemos que la distribución del conocimiento, de los resultados de investigación publicados e indexados en Scopus de personas e instituciones que se encuentren asociadas con México, pues tiene esta distribución, en donde vemos que del área de medicina es el 12.5%, seguido por un área miscelánea con 11.9%, continúa con ciencias agrícolas y biológicas, después con ingeniería, física y astronomía, bioquímica, genética y biología molecular, ciencias de computación, ciencias sociales, ciencias de los materiales ambientales, química, matemáticas de la Tierra y planetarias, ingeniería química, inmunología y microbiología y energía como las principales áreas en las cuales genera investigación médica. Ahora más adelante, cuando estemos hablando de los aportes de México, vamos a ver cómo estas distribuciones de las áreas del conocimiento cambian de acuerdo a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Bien, este recurso se encuentra disponible abiertamente en esta dirección, que es scival.com SDG. Es una dirección electrónica a la cual tenemos acceso desde cualquier parte del mundo. No se necesita tener suscripción del Sevier para tener acceso a esta distribución. Y los aportes de México en los objetivos de desarrollo sostenible, que es la promesa de la charla que teníamos para el día de hoy. Es importante acá mencionar que esto no es la distribución de los objetivos de desarrollo sostenible de México en este momento, sino estamos viendo la distribución de los objetivos de desarrollo sostenible para el planeta de acuerdo a la cantidad de documentos. Ya lo voy a explicar con mejor detalle. Entonces, parece que hay problemas con mi ratón, ya lo tengo acá. Entonces, en el eje X lo que tenemos es la cantidad de productos de investigación, de forma tal que estos son 7 millones de artículos, de publicaciones. Y aquí en el eje Y tenemos una métrica que se llama File Weighted Citation Impact. Voy a explicar un poco en qué consiste esta métrica. Esta métrica de File Weighted Citation Impact tiene varias características que son interesantes. Primero, no todas las disciplinas publican con la misma frecuencia
Pues porque la epistemología propia de las ciencias tiene unas diferenciaciones claras de acuerdo a las áreas específicas. Por ponerles un ejemplo, un área de las ciencias, un área específica de topología puede tener 40 científicos vivos en el momento, en la actualidad. 40 científicos vivos pues no van a producir una gran cantidad de artículos en el año, así se lo propongan, pero además de eso, un artículo no le vamos a esperar 100 citaciones, porque si solo hay 50 personas vivas trabajando en un área, pues esperar 100 citas para un artículo es absurdo. Mientras otras áreas, como por ejemplo la física de partículas de altas energías, todos los experimentos que se hacen con el colisionador de hadrones, en donde están los experimentos de Atlas y otros sensores de partículas subatómicas, pues consideran un número muy grande de coautores. Hay artículos que han llegado a 2.500 coautores. Por lo tanto, esperar muy pocas citas de un artículo de estos también no es correcto, porque son muchas personas las que están publicando y además se está generando conocimiento con muchísima frecuencia. Esto es solamente para ejemplificar que de acuerdo a las áreas del conocimiento, las citas esperadas de sus productos son diferenciales. De forma tal que es una mala práctica comparar personas o instituciones o grupos solamente con el valor de citaciones si son de áreas diferentes del conocimiento. ¿Qué es la buena práctica? Yo debería dividir por las citas esperadas para cada una de las áreas del conocimiento para ser justo y poder comparar entre personas, por ejemplo, que trabajan en artes y otras que trabajan en ciencias sociales, en donde es la mayoría de la cantidad de investigadores que hay en el mundo. Esto por un lado. Por otro lado, el tipo de documento en el que se publica también genera un diferencial. Documentos como, por ejemplo, los resúmenes, tienen una gran cantidad de citaciones, pues porque son resúmenes y le permiten a las personas hacer una aproximación muy rápida a una gran cantidad de contenido científico. Entonces, los resúmenes son un tipo de publicación que tiene muchísimas citaciones, mientras que otro tipo de publicaciones, como por ejemplo los libros, tienen mucho menos citas. De hecho, las citaciones en libros se están recolectando desde hace muy poco tiempo, desde hace un par de años. Por lo tanto, también de acuerdo al tipo de documento, las citaciones esperadas son diferentes. Esto significaría que deberíamos dividir por las citas esperadas para cada tipo de documento, haciendo un análisis de la información de todo el mundo y poder hacer una ponderación. Pues bien, File Weighted Citation Impact nos pondera tanto por área del conocimiento como por tipo de documento, de forma tal que voy a poder comparar entre áreas, personas, disciplinas diferentes, para ponerlo en términos coloquiales, voy a poder hacer comparaciones entre peras y manzanas en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque no estoy tomando las citaciones, el valor de la citación bruto, sino lo estoy normalizando por estas características que mencioné anteriormente. Entonces, esta medida para el mundo, el valor para el mundo es 1, siempre va a ser 1. Y esto significa, cuando es 1, que mi publicación o mi institución o mi conjunto de datos ha alcanzado la media mundial de citaciones esperadas. Es decir, si yo estoy en 1 o por encima de 1, si estoy en 1, he alcanzado las citaciones esperadas en promedio para el artículo con las ponderaciones que ya mencioné. Si está por debajo de 1, quiere decir que hay oportunidades de mejora de ese conjunto de datos. Y si está por encima de 1, lo que nos dice es, pues bueno, que es un tema que va tomando cada vez más importancia porque está siendo utilizado por otras publicaciones científicas como parte del conocimiento universal.
¿Y qué significa el tamaño de cada uno de los círculos? El tamaño de cada uno de los círculos es la cantidad de documentos que hay en estos conjuntos. Y ahora les voy a decir cuáles son los conjuntos. Cada uno de los conjuntos es uno de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde esta bola gigantesca que tiene cerca de 700.000 artículos, 668.000 artículos, es el objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que habla de salud y bienestar. Y fíjense cómo este objetivo de desarrollo sostenible no solo tiene una gran cantidad de artículos, sino que además tiene un valor de impacto alto. Ahora bien, ¿cuál es este pobre objetivo de desarrollo sostenible que está incluso por debajo del 1? Es calidad de la educación. Y además tenemos este objetivo de desarrollo sostenible que es el que más impacto genera y es el de energía limpia y de fácil adquisición. Voy a eliminar para que podamos ver esto que está muy comprimido acá, es precisamente por la diferencia que hay con el objetivo de desarrollo sostenible 3. Entonces voy a mostrar la gráfica sin el objetivo de desarrollo sostenible 3 para poder entender un poco mejor qué es lo que ocurre en el mundo. Entonces, ya habiendo eliminado el objetivo de desarrollo 3, pues vemos que aquí hay 600.000, 700.000 publicaciones, ya no 7 millones, y lo que podemos ver acá es cómo los otros objetivos de desarrollo sostenible se distribuyen en cuanto a la cantidad de publicaciones y al impacto que cada una de ellas tiene. Entonces aquí podemos ver que hay unos objetivos de desarrollo sostenible que tienen muchas publicaciones y hay otros que tienen muy pocas publicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la humanidad no ha tratado con igualdad de interés los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y le damos más importancia a la investigación en algunos temas que en otros, como por ejemplo en pobreza y calidad de la educación. En donde tenemos que calidad de la educación es el que menos publicaciones tiene, pero el que menos impacto, pobreza cero es el que menos publicaciones tiene y calidad de la educación es el que menos impacto tiene. Entonces, habiendo dicho lo anterior, en el contexto mundial, esta es la distribución de los objetivos de desarrollo sostenible para México, en donde, pues bueno, ya vemos que energía limpia es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, o el objetivo de desarrollo sostenible con más publicaciones dentro de México. Esto es la visión de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero colectando las publicaciones que ha generado México para cada uno de ellos. Vemos que calidad en la educación efectivamente conserva ese penoso lugar de ser el objetivo de desarrollo sostenible con menos impacto y podemos ver que pobreza cero también conserva el penoso lugar de ser el de menos publicaciones y el de menor impacto. ¿Esto por qué ocurre? Pues bueno, porque es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo. Mientras tanto, fijémonos que para México la diferencia en el objetivo de desarrollo sostenible con mayor impacto, que llega casi hasta 2, es decir, ha superado, esto cómo se interpreta, por ejemplo, si esto fuera un 2, que no es un 2, pero si fuera un 2, yo interpretaría esto que el 2 en el valor de FWCI. Yo interpretaría que las publicaciones relacionadas con género, con equidad de género, por México, tienen un 200% más de visibilidad que la visibilidad esperada para ese conjunto de publicaciones. ¿Por qué? Porque su valor es 2. Entonces son 200 veces más visibilidad del valor de referencia que es 1, como lo vemos acá.
Y vemos que varios de los objetivos de desarrollo sostenible o de los conjuntos de publicaciones que apuntan a esos objetivos de desarrollo sostenible no han superado el valor de visualizaciones, perdón, el valor esperado de citaciones. Mientras otros tantos pues sí lo han logrado. 248.000 publicaciones es lo que tiene el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de energía limpia para las publicaciones de México. Y quiero que hagamos una vista muy rápida antes de entrar a ver esto en vivo en la plataforma sobre algo de la interpretación de cómo se ven esos objetivos de desarrollo sostenible en Saibal entre el mundo y México representados por unas nubes de etiquetas. Entonces, miremos que para fin de la pobreza, en el mundo hay 13.677 publicaciones y en México 194. Pero aquí podemos ver, bueno, por supuesto que es el ODS con menos publicaciones colectadas a nivel mundial, que México está muy alineado con los temas globales, si podemos verlo en las etiquetas que están en la nube de palabras, en la nube de etiquetas global y la nube de etiquetas de las publicaciones recolectadas de México. Y vemos que México aporta temas como por ejemplo vivienda rural, hambre, campesinos, bancos de alimentos, responsabilidad social, financiamiento de salud, solidaridad, programas sociales, transferencia de efectivo y comportamiento prosocial, que son etiquetas que no vemos en la nube de etiquetas de carácter global. Ahora, con respecto a hambre cero, pues vemos que hambre cero tiene 114.000 publicaciones y de las cuales 1.568 son mexicanas. Y lo que podemos ver es que es muy interesante cómo el maíz es uno de los temas asociados a hambre en México. Y además, un tema que es bien interesante y es el de trigo duro. La investigación sobre estos trigos ancestrales, este trigo duro. Y otras cosas como, por ejemplo, agricultura inteligente y compostaje con lombrices, que también aparecen aquí en las frases clave con respecto al objetivo de desarrollo sostenible hambre cero. En salud y bienestar, pues vemos que en el mundo los temas relacionados con cáncer dominan la investigación. Entonces vemos una cantidad de neoplasmas, carcinomas, neoplasmas, sobre todo esa es la palabra que uno encuentra por cantidades, por buena gran cantidad de términos, pero también vemos algo de enfermedades infecciosas, como por ejemplo tuberculosis, y vemos un tema que azota al mundo hoy, que es la diabetes y el síndrome metabólico. Vemos aquí otro tema de diabetes, insulina, cáncer de páncreas, etc. Mientras en México el cáncer de seno y el cáncer de útero sobresalen, pero obesidad, diabetes, síndrome metabólico, artritis y enfermedades virales como dengue o como Zika e infecciones como la tuberculosis y Chagas son temas de mayor interés, que incluso en algunos casos lograrían superar, por ejemplo, temas como el cáncer de seno. En el cuarto, que es educación de calidad, pues vemos cómo hay 30.900 publicaciones en el mundo, de las cuales
357 son mexicanas. Es el segundo tema, como les decía, el segundo objetivo de desarrollo sostenible con menos aportes a nivel mundial. Y aquí llama la atención el interés que ha despertado la educación ambiental en el mundo, y en México también aparece como uno de los términos clave la educación ambiental. Más o menos vemos que están los mismos temas en el mundo que en México, con la diferencia de que en México el bullying y el embarazo en adolescentes tienen una alta presencia. Vemos el embarazo. Bueno, no encontré el bullying, pero por aquí está. Seguramente ustedes la pudieron ver. Con respecto a la igualdad de género, podemos ver que estamos muy alineados con énfasis, con algunos énfasis diferentes. Vemos que algunas de las palabras clave son más grandes a nivel mundial, pero aparecen un poco más pequeñas en México, etc. Pero vemos, y llama la atención, el trabajo que se ha realizado en México con respecto a migrantes, que tal vez es obvio por las relaciones fronterizas, tanto con el resto de Centroamérica como con Estados Unidos. Y lo interesante es que este tema de el trabajo de migrantes esté relacionado con igualdad de género. Aquí esto es lo que parece que es una asociación que puede ser bien interesante, y además incluso pues un gran aporte a nivel mundial. Ahora, con respecto al agua limpia y el saneamiento, pues vemos que los temas son muy parecidos. En el mundo parece que hay un énfasis en el tratamiento de aguas, ¿cierto? En tratamiento. Mientras que en México parecería que hay un énfasis en lo que tiene que ver con la gestión. Pero temas como aguas subterráneas se encuentran en ambos lados, sequías, tratamiento de aguas residuales, recursos, son metales tóxicos dentro del agua, polución. Son temas que son como muy alineados entre lo que vemos que se ha hecho investigación a nivel mundial y lo que podemos detectar de aportes de México a este objetivo de desarrollo sostenible. Con respecto a la energía asequible y no contaminante, pues es clarísimo que para el mundo el tema de las baterías es esencial. Se está trabajando muchísimo en investigación de baterías y de sistemas fotovoltaicos. También la energía solar ha cobrado un interés reciente. Y vemos que en México la producción de hidrógeno es una de es el tema más predominante. Veamos que para el mundo hay casi medio millón de publicaciones en este tema, mientras en México hay casi 3.000 publicaciones sobre este tema. Sin embargo, es interesante ver cómo el tema solar y fotovoltaico es un tema de interés para México, sin desconocer otras cosas como biorefinerías o convertidores solares, convertidores de energía, etcétera, etcétera. Con respecto al trabajo decente y al crecimiento económico, pues vemos que en el mundo se han generado, se han colectado, se han recuperado 110.000, cerca de 110.000 publicaciones, que en México se convierten en 986. Y es interesante ver cómo los temas de emprendimiento y pequeña y mediana industria en México aparecen, al igual que en el mundo, pero en México aparece la educación superior como uno de las frases claves de interés, ¿cierto?
y el crecimiento económico, que se convierte, por supuesto, en NAFTA. Es uno de los temas de interés dentro del trabajo decente y crecimiento económico. Pero parece que nos estamos dando cuenta que el emprendimiento y el emprendimiento social pueden ser temas de interés. Es importante ver cómo el ecoturismo se ha convertido en un tema mundial y en México todavía no lo vemos como una tendencia, vemos sí el turismo, pero no el ecoturismo, que podría ser una buena forma de pensar en estrategias para salir de los problemas que nos va a generar el confinamiento por la pandemia en todo el planeta, que va a generar una recesión bien complicada. Con respecto a industria, innovación e infraestructura, 47.000 publicaciones, casi 50.000 en el mundo, 429 en México, y vemos como tráfico, pequeña y mediana industria, congestiones, innovación, hacen parte de los temas más relevantes a nivel mundial, aunque hay cosas como por ejemplo impresión en 3D o vehículos eléctricos por acá, vehículos inteligentes, que sabemos que, por ejemplo, en el estado de Querétaro son, digamos, hay una industria automotriz bastante concentrada y pensar en moverse de pronto hacia este tipo de tendencias puede ser interesante para la generación de unas dinámicas de investigación y desarrollo diferentes. Vemos que para México la innovación, la innovación educativa es parte importante. También el tráfico, también pequeña y mediana empresa, microempresarios, y lo vemos como un factor de crecimiento transversal no solo en el mundo, sino pues, con un énfasis especial en Latinoamérica. Pues miren lo importante que es la frase para la información recopilada desde México. Y vemos como Industrias 4.0 todavía no tienen una relevancia tan grande. No estamos trabajando en el análisis de datos todavía con tanta fuerza. Y aparecen temas como la responsabilidad social corporativa, que es interesante también esas dinámicas dentro de nuestros países. Con respecto a la reducción de desigualdades, 56.000 artículos en el mundo, 641 para México. Vemos aquí que el principal problema que se ha trabajado con respecto a las desigualdades es el tema de migraciones y cómo hay una inequidad de ingresos parece asociada a estas migraciones, a fronteras, a desigualdad de género, a fronteras, por ejemplo, temas como el Brexit preocupan al mundo, los refugiados, ¿cierto? El trabajo de migrantes. Y vemos cómo en México la migración, por supuesto, es un tema absolutamente relevante. Inversión directa extranjera, los tratados de libre comercio, todo lo que tiene que ver con fronteras también es muy importante en lo que tiene que ver con reducción de desigualdades, básicamente por el tema de migraciones. Y vemos que temas como el feminismo, la desigualdad de género, se convierten en importantes para la investigación que se ha hecho con respecto a las desigualdades, a la reducción de desigualdades en México. Y con respecto a ciudades y comunidades sostenibles, pues vemos que el tema de ciudades inteligentes cobra cada vez más importancia. Seguramente ahora que
se implementen los protocolos de 5G para telefonía móvil, esto va a incrementar aún mucho más y va a aparecer dentro de las nubes de cosas, aunque vemos aquí que ya Internet de las cosas es relevante, pero calidad del aire, manejo de residuos, urbanización, todo lo que tiene que ver con transporte, vías, infraestructura vial, vemos que es importante y está asociada a los aerosoles, la polución. Lo vemos como un denominador de la investigación en el mundo. Y si lo vemos para México, la calidad del aire, por supuesto, la Ciudad de México es un tema recurrente eh, para la investigación que se hace en el país, biodiesel, transporte público, manejo de residuos sólidos, manejo de partículas, de arsénico, metales pesados y sustancias tóxicas. Todo lo que tiene que ver con el área metropolitana, Guadalajara, pero también vemos, por ejemplo, que Yucatán y Baja California hacen parte de esta investigación de ciudades y comunidades sostenibles. La sostenibilidad se ha convertido en un problema pues general, ¿no? Que es transversal. Y no está lejos del consumo y producción responsable, ¿no? 100.000 publicaciones, 938 en México, y vemos que aquí la, eh, la responsabilidad social corporativa cobra un valor importante en el mundo, el manejo de residuos sólidos, las economías circulares, las evaluaciones de ciclo de vida, el el comportamiento de los consumidores y lo que ya hemos visto de residuos sólidos, son temas importantes para el mundo y en México los vemos traducidos en efectivamente responsabilidad corporativa, social corporativa, pero vemos una gran relevancia en el manejo de residuos sólidos municipales, el manejo de basuras, de residuos en general, el ciclo de vida de evaluaciones, sostenibilidad, economía circular, también vemos que son temas que le interesan a México, por lo menos así se ve reflejado dentro de estas publicaciones. Y en acciones por el clima, pues vemos que cambio climático, clima, el recubrimiento glacial, efectos de gases invernaderos, calentamiento global, etcétera, etcétera. Todos estos problemas ambientales, el niño, etcétera, son temas que son de interés para el mundo, mientras vemos que acciones se ven desde México, ¿no? Y el cambio climático es importante, pero fíjense que aquí aparece el maíz, aparece la vulnerabilidad, los bosques de niebla. Por aquí también estaban otros temas como conservación, el secuestro de carbono, el trigo duro, de nuevo, aparece como un tema de importante, la resiliencia, los bosques en general, como aportes de México a el trabajo que vela por acciones por el agua a nivel mundial. Y ahora pasémonos debajo del agua. La vida submarina para el mundo presenta estos retos, ¿no? Que se traducen en investigación que se ha convertido, por ejemplo, bueno, son 125.000 artículos, 2.200 para México, y vemos que hay temas que son muy fuertes como ambientes marinos, corales arrecifes de antozoas, de corales, pesca, estuarios, acidificación oceánica, arrecifes de coral, biología marina, agua costera, polución
por petróleo, océanos y bordes de las costas, aparecen como temas de investigación relevantes sobre la vida submarina a nivel mundial. Y en México esto se convierte, por ejemplo, a un tema muy importante, el Golfo de California, seguimos teniendo los arrecifes, aquí aparecen los tiburones mucho más grandes que a nivel mundial, que están por aquí, pequeñitos. Las áreas marinas protegidas, los arrecifes de coral, tortugas, acidificación oceánica, microplásticos, polución por petróleo, son algunos de los temas que debemos considerar dentro de esta problemática de la vida submarina. Y en cuanto a ecosistemas terrestres, pues vemos que la cobertura de tierra es una cosa, un tema muy importante. Las coberturas en general de la tierra, las coberturas vegetales en específico, el uso de la tierra, las wetlands, los pantanos y humedales y todo este tipo de ecosistemas de tierras inundables, sequías, sabanas. Y en México, pues vemos que hay aportes como por ejemplo al bosque tropical, aves, conservación de recursos naturales, manglares, bosque húmedo, orquídeas, cetáceos, ecosistemas hacen parte de este tema de investigación. Para finalizar, pues paz, justicia, instituciones sólidas, problemas que aquejan a nuestros países, 200.000 publicaciones, 1.500 desde México, de esas 200.000, pues vemos que refugiados, violencia, crimen, hacen parte de o guían esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible, de paz e instituciones sólidas. Malware, esto es bien interesante, víctimas de crimen, y aquí empiezan los ataques sexuales, violaciones y este tipo de problemas como el terrorismo o el cibercrimen. En México o para México, el panorama ha obedecido a asuntos como violencia en general, abuso, trabajo sexual, conflicto armado, trabajadores migrantes, corrupción, crimen, que son algunos de los flagelos que sabemos muy bien que nos azotan y que pues afortunadamente hay gente trabajando en tratar de mitigar estos problemas. Antes de la sesión en vivo, quiero hablar un poco de la metodología y ver acá algunas preguntas antes de pasar a la metodología. Entonces, vamos a ver. ¿Hay alguna diferencia entre el término sustainable, sustainable, entre sustentable y sostenible? No, yo creo que no hay, pues una cosa es sustentable o es sostenible. Creo que son sinónimos, ¿no? Yo no diría que haya una diferencia. Y aquí me pregunta Noemí sobre en la producción científica sobre desarrollo sostenible acerca de la biodiversidad, ¿se tiene ese dato? Sobre acerca de la biodiversidad. No, sí, yo puedo hacer una búsqueda de la biodiversidad, pero la biodiversidad es un tema que hace parte de varios objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, habría que ver cuáles de esas publicaciones de biodiversidad apuntan hacia alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. No está explícito en la presentación, tendríamos que hacer un análisis al respecto, Noemí.
Jennifer me pregunta que si creo que en México logra alguna meta de los ODS para 2030. Eh, es que las metas son globales, Jennifer. Entonces, o las cumplimos todos o no las cumple nadie. No podemos pensar que México va a cumplir una meta y el resto del planeta no, porque eso quiere decir que el planeta no las cumplió. Las metas son para todos. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Son metas para todo el planeta. Cada uno tiene que aportar desde sus problemáticas locales, como acabamos de ver, pero las metas son del planeta. Entonces no podemos hablar de que vamos a sacar un país del planeta y lo vamos a poner en otro lado. Noemí también dice, estos datos de numeralia reflejan en un contexto general la información global de todas las revistas y editoriales. No, no todas las revistas y no todas las editoriales, solamente las revistas y editoriales que son más de 5.000 y 20, o sea, esto refleja 5.000, cerca de 5.000 editoriales y 20, casi 24.000 revistas de investigación. Las publicaciones mostradas son en total en el país o son las que se encuentran en el Sevier. Son las dos cosas. Son las que se encuentran en Scopus, no en el Sevier, porque es que hay que hacer la diferencia que las publicaciones del Sevier son solamente lo que ustedes encuentran por la editorial del Sevier. Y esto es mucho más de lo que se publica por el Sevier. Esto es todo lo que se encuentra en el mundo de México que está indexado en Scopus. No es solamente lo que está en el Sevier, son 5.000 editoriales, o sea, 4.900 y tantas más editoriales adicionales al Sevier, el análisis que se está haciendo. María Consuelo. Bueno, parece que aquí paramos un poco las preguntas, entonces voy a hablar un poco de la metodología. Y entonces, ¿cómo se hace esto en Saibal? Para que ustedes lo puedan reproducir, aquellos que están en instituciones que tienen Saibal, como lo son el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, el, la UTLAB y el IPN. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están disponibles como áreas de investigación en Saibal. Ya están predefinidas. Entonces, si yo estoy en este módulo que es el de áreas de investigación y digo que quiero añadir una y escribo SDG, me van a aparecer todos los SDGs que yo puedo seleccionar y hacer un análisis. Ese análisis se puede hacer en los módulos de overview, de comparación y de trends y de tendencias, como ya lo vimos en la presentación. Ahora, ¿cómo hago para ver la contribución de una institución en un objetivo de desarrollo sostenible específico? Entonces lo que tengo que hacer es irme al módulo, irme a buscar los SDGs en el módulo de trends, de tendencias. Allí encuentro la institución en la que estoy interesado, en la que esté interesado. Entonces, por ejemplo, estoy en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que es hambre cero. Y aquí voy a buscar específicamente en el menú de instituciones, en Europa, porque le puse ese filtro, y en Holanda, porque le puse ese filtro, y me van a aparecer todas las instituciones que hayan publicado algo con respecto a este objetivo de desarrollo sostenible. Aquí vemos que esta universidad ha hecho 2.162 publicaciones para el periodo entre 2009 y 2018. Bien, hecho lo anterior, yo lo único que tengo que hacer es clic sobre el número, me va a abrir las publicaciones de la institución tal y le digo que me las grabe como un set de publicaciones en Saibal para yo poder hacer el análisis de ese set de publicaciones. Entonces yo ya puedo hacer un análisis más profundo cuando esto está. Y ahora, con respecto a la retroalimentación, pues entonces en sdgresources.relex.com/feedback vamos a tener la posibilidad de construir
estos comentarios y que nos den su retroalimentación para mejorar la herramienta en la medida en que se vaya pudiendo hacer con respecto a las actualizaciones de software de la misma. Muy bien. Estos son recursos asociados a los objetivos de desarrollo sostenible que pueden ser de su interés. Entonces les había mostrado el RELEX SDG Resource Center. Esta es su dirección electrónica. Para que usted descargue la documentación de los ODS, que ya lo hicimos. Este es un artículo en el Xavier Connect que nos habla nos da luces sobre el análisis de sostenibilidad utilizando Data Science y analítica web, analítica en Internet. Aquí podemos ver la asociación de los ODS utilizando Saibal, un webinar de la Universidad de Auckland y otro de la Universidad de Dinamarca, en donde muestran cómo se podría hacer, y las herramientas de feedback para conocer su retroalimentación al respecto. Y en esto vamos a entrar a ver en vivo la presentación. Pues vamos a ver cómo se ve esto en vivo y en directo desde Cyber. Antes de eso, quisiera ver si hay alguna pregunta en el chat. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la metodología o algo? Bien. Creo que voy a hacer mención voy a mostrarles algo de la metodología que sí nos va a permitir el tiempo. Y recuerdan que habíamos mencionado que se pueden obtener desde Mendeley los documentos, ¿no? Y habíamos hecho una búsqueda de esos documentos. Quiero mostrarles cómo se ve uno de estos documentos. Entonces vamos a descargar, por ejemplo, el objetivo de desarrollo 15. Entonces, lo único que tengo que hacer es dar clic, él me va a desplegar este objetivo de desarrollo sostenible y les voy a mostrar en detalle cómo se realizó la metodología para todos ellos y cómo pueden ustedes utilizarlo en otras fuentes de información. Entonces, para cada uno de los objetivos se hizo una sentencia, una sentencia de búsqueda que ustedes van a ver acá. Esta sentencia de búsqueda dio unos resultados. Estas sentencias de búsqueda son búsquedas en escopos. Y se escogieron, se hizo un análisis de concurrencia de términos de 2000 de los resultados obtenidos. Aquí se obtuvieron 400.711 documentos como resultado. De esos 409.000 se hizo un análisis de cocitación y se tuvo esta nube de interacción de términos con respecto a la cocitación. Entonces, se hizo una restricción de esa búsqueda porque hay términos que no tienen que ver con el objetivo, no apuntan al objetivo, y se hizo otra sentencia de búsqueda, la cual se tuvieron 97.000 diferentes documentos. Esta es la sentencia de búsqueda que se utilizó, como ustedes lo pueden ver. Esto además se acotó entre 2018
entre 2012 y 2018. Y acá está representado el proceso. Entonces explica cómo ha sido el proceso, qué fue lo que se buscó. Voy a disminuir un poco el tamaño de la página para que podamos verlo con mayor claridad. Y entonces para este proceso se hizo un análisis de cuáles cosas no están ajustadas al objetivo de desarrollo sostenible. Y a partir de esta información, de depuración de la información que se obtuvo, pues se generaron unos análisis de las áreas de investigación, en qué consistían, qué términos, qué, ter, qué términos sobre qué términos se hizo alguna modificación. Entonces, por ejemplo, sobre biodiverse se borró. Dice por qué, cuál es la razón. Este de riqueza de especies se adicionó en adición a biodiversidad con respecto a la pregunta que nos estaban haciendo anteriormente. Entonces, fíjense que esto, biodiversidad es un término muy complejo, es un concepto muy complejo que requiere de la utilización de diferentes términos para poder hacer una aproximación. Y finalmente se generó otra fuente de búsqueda, otras sentencias de búsqueda que nos dieron, otros resultados a los cuales se les hizo un procedimiento similar para finalmente obtener una secuencia de búsqueda, una sentencia de búsqueda final que se ajustaba mucho más a el trabajo que se estaba esperando colectar. Entonces, un documento similar hay para cada objetivo de desarrollo sostenible y ustedes lo pueden revisar desde Mendeley, como les había mencionado. ¿Qué tan lejano está México de tener una ciudad con transporte público inteligente? Se está cumpliendo la Agenda 2030. Héctor, esto creo que se lo tienen que preguntar a los dirigentes del país. Eh, Esto tiene que ver también con políticas públicas. Esto tiene que ver con la participación de la sociedad en todo esto. Entonces, es importante tener claro que todos aportamos con investigación a los objetivos de desarrollo sostenible, pero estos son compromisos de nación. Tienen que estar articulados a los planes de gobierno y a otra serie de políticas públicas que seguramente ustedes conocerán mucho mejor para cada uno de sus países. ¿Se puede hacer el ejercicio de pobreza comparando el mundo, México y Ecuador? Sí, se puede hacer, Edwin. Si quiere lo podemos hacer. Entonces, ya tenemos el de pobreza cero, que es el objetivo de desarrollo del objetivo de desarrollo sostenible 1. Ahora me voy a ir a ese objetivo de desarrollo sostenible, voy a buscarlo en Trends, voy a pasar al módulo de Trends, me voy a ir a los objetivos de desarrollo sostenible, aquí voy a escoger el 1, entonces ya estoy aquí en el objetivo de desarrollo sostenible 1, voy a buscar por países, y dentro de los países voy a buscar en Sudamérica Ecuador, que tiene 27 publicaciones asociadas. Voy a grabar el set de publicaciones que ya quedó creado en el módulo de overview, de forma tal que yo aquí puedo ver el módulo, el set de publicaciones de Ecuador, y me voy a ir al módulo de comparación, en donde voy a poder comparar
a el set de publicaciones de Objetivo de Desarrollo Sostenible de Ecuador contra México contra el mundo. Entonces veamos cómo, pues primero que todo, obviamente la cantidad de publicaciones del mundo es mucho más alta que las que tenemos de México y Ecuador, que se ven aquí aplastaditas por la cantidad de publicaciones. Por lo tanto voy a cambiar los ejes y voy a dejar sobre el eje Y el impacto de citación ponderado para todos los tipos de publicaciones para poder hacer una comparación mucho más justa. Entonces vemos que le voy a cambiar estas fechas, 2014-2018, voy a cambiarlas de 2015 a la actualidad. Entonces vemos cómo de 2015 a la actualidad ha sido la dinámica de este impacto de citación ponderado. Vemos que para Ecuador cae y sube de forma muy abrupta. Esto es básicamente porque tienen muy pocas publicaciones, pero eso lo podemos ver ahora, en donde podamos, primero que todo voy a poner acá la cantidad de publicaciones y entonces vamos a ver cómo, y voy a poner acá el tamaño de la burbuja relacionado con el tamaño con la cantidad de publicaciones también, para que podamos ver las diferencias de dimensiones. Entonces vemos como para el mundo hay 13.677 publicaciones, para Ecuador hay 27 y para México hemos visto que había 194. Vemos además que el FWCI es 1.05, es decir, está un 5% del valor estimado de citación. Y si nos acercamos acá, podemos ver la diferencia entre los impactos de citación entre México y Ecuador con respecto a este objetivo de desarrollo sostenible, el de pobreza cero. Esto no es un indicador de pobreza, esto lo que nos muestra es las publicaciones que se han hecho en investigación que apunta a solucionar ese objetivo de desarrollo sostenible, a llegar a esas metas de ese objetivo de desarrollo sostenible. Espero que le haya servido esa explicación a Edu. Pero bueno, estábamos concentrados en México. Vámonos para México y veamos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas de investigación? ¿Cuáles son las áreas de la ciencia en las cuales ese objetivo de desarrollo sostenible, el 1, ha trabajado en México? Entonces veamos que básicamente son ciencias sociales, medicina, economía y finanzas y negocios son las áreas que más han aportado a esos 198 artículos, 194 artículos entre 2015 y 2020. Esos han sido los aportes de México a la solución o a tratar de solucionar estos problemas de pobreza cero. Esta es la investigación que se hace al respecto. Pero miremos además qué temas de investigación son los que son más relevantes en México con respecto a este objetivo de desarrollo sostenible. Y entonces lo que estamos viendo acá es una representación de todas las áreas del conocimiento que acabamos de ver. Fíjense que cada una tiene un color, cada una tiene una nomenclatura. Entonces el rojo es medicina, este verde es energía, este violeta es física y astronomía, etc. Y eso lo ven ustedes reflejados en el arco de la circunferencia. Entonces hay áreas
tienen muchas más publicaciones como medicina que otras como por ejemplo agricultura. Entonces, cada área está representada con un color, de forma tal que las circunferencias que ustedes ven, los puntos que ustedes ven dentro de la circunferencia, identifican un tema de investigación de 138 temas en los cuales ha aportado México para la solución de este objetivo de desarrollo sostenible. Y de esos 138 temas, pues vemos que muchos están en el área de sociales y otros en medicina, como ya lo habíamos visto, y ya de otras áreas está mucho más disperso. Si yo quiero saber este tema, que es bueno, el tamaño de la burbuja, lo que nos dice es qué tantas publicaciones hay sobre ese tema en específico. Entonces, fijémonos que estamos hablando de pobreza cero, ¿no? No, pobreza cero, la investigación que se ha hecho en México apuntando a pobreza cero. Y dentro de eso, el tema con más publicaciones ha sido el de estrategias de cobertura de salud. Además, es un tema de interés a nivel mundial en un 85%, que es interesante. Se han generado 16 artículos de 235 que corresponden a este tema. Entonces, este es un tema de investigación en el cual México aporta al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. Este es otro tema, ¿no? Este amarillo grandote, que es microfinanzas, microcrédito e inclusión financiera. Este otro de acá es diversificación de ingresos. Y este verde es, bueno, recursos forestales. Este naranja es plegarias a Dios, que está relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de alguna forma por este artículo. Y ya me dio curiosidad de ver cuál es. Las paradojas de la democracia. Partido dominante y redes de partidos de México relacionados con pobreza cero. Araceli me pregunta que cómo se ingresa a Saibal. Pues a Saibal lo tienen que hacer desde su institución, Entonces, si usted está en la UNAM, tiene que irse a sus recursos de biblioteca y allí va a encontrar dentro de las bases de datos o recursos de investigación, va a encontrar un enlace a Saibal, lo mismo desde si está en la UDLA o en el TEC de Monterrey o en el IPN. Desde esos enlaces pueden entrar a Saibal. Si estuvieran en el campus, pero creo que todo el mundo está remoto, con que ustedes digiten saibal.com en su navegador van a poder entrar. Solo que en estos días de trabajo en casa, pues tenemos que hacerlo a través de estas conexiones remotas que nos proveen las bibliotecas de nuestras instituciones. El círculo amarillo de microfinanzas, vamos a ver si lo encuentro. Microfinanzas, es este. Entonces, este es el tema de investigación, microfinanzas, instituciones, etc. Yo puedo analizar ese tema en más detalle y puedo ver cuáles son las publicaciones que hemos hecho desde México apuntando a este tema, que son género y microfinanzas, sanciones sociales o reacciones sociales, mujeres y financiamiento de microcréditos, etc. Estos son los artículos que se han publicado desde México que apuntan a ese objetivo de desarrollo sostenible. Bueno, pero me quedé aquí varado en el objetivo de desarrollo sostenible 1. Quería que comparáramos otros. Quiero que lo comparemos, por ejemplo, contra el 4, que también es interesante, pero no, como vimos, no son de tanta relevancia a nivel mundial. Y aquí podemos ver la calidad de la educación. Entonces, este objetivo de desarrollo sostenible 4, que habla sobre la calidad de la educación, fíjense cómo cambia completamente la distribución de las áreas, en donde ciencias sociales
pues por supuesto, educación es el 56% del tema, pero es el 44% de todas las áreas de investigación, casi el 50% proviene de ciencias sociales, apuntando a este objetivo de desarrollo sostenible. Y curiosamente, ciencias ambientales, pero ya lo vimos en las frases, que la educación ambiental ha cobrado un papel importante en el mundo, y ciencias de computación. Dentro del otros, pues vea, tenemos todas estas cosas en la distribución de otras áreas del conocimiento. Y si queremos ver cuáles son los temas en los que más, los temas en los que se hace investigación relacionados con la educación, vemos que son 263 temas. Y tenemos, pues claro, por supuesto, mucho dentro del amarillo, mucho más, menos en medicina, pero tenemos aquí unas cosas en computación y tenemos otras cosas en física. Fíjense que el tema en física es educación en física, electricidad y magnetismo, y licencias Creative Commons. Esto es como, suena como a robótica. Y cursos en línea, por ejemplo, comportamiento y lo que se ha llamado blended learning. No sé cómo se traduce eso en español. Esta que es más interdisciplinaria, educación para la sostenibilidad, por eso están aquí pegados con esta otra verde, me imagino. Y este es comportamiento proambiental, productos verdes, actitudes ambientales. Y este otro de acá, que es panel intergubernamental en cambio climático. Entonces, fíjense cómo podemos acá detectar unos temas de interés, en este caso de educación, que están relacionados con diferentes áreas del conocimiento. Entonces, hay en Puma, hay en gramíneas, hay en bosques, etcétera. Esto para mostrar un poco las diferencias. Vamos a ver otro objetivo de desarrollo sostenible. Vamos a ver el 7, que era el que más había publicaciones en México, que es el de energía limpia. Y entonces aquí ya vemos que son mucho más temas y vemos que están dispersos mucho más en el área de computación, matemáticas, física, ambiental, etc. Pero de todos esos, fíjense que esta bola es la más grande. Y este es la proliferación de la producción de biohidrógeno, que es muy interesante como fuente de energía limpia. Entonces fíjense cómo México está trabajando, tiene 106 publicaciones en producción de biohidrógeno. Una fortaleza sin duda para el país. Y entonces, ¿cómo se verá la distribución de las áreas del conocimiento? No los temas, sino las áreas para este SDG en México. Entonces démonos cuenta cómo aquí para ingeniería es el 18.7, para energía es el 17.7, ciencias de los materiales, ciencias ambientales, física, etc. Y esto nos da una imagen de cómo se distribuye de forma diferencial, de forma diferente, las áreas de investigación cuando estamos trabajando con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí tenemos además la distribución de esos temas. Bien. Vamos a explorar otro tema. Vamos a explorar el 3, que es en el que más hay en el mundo. Información, publicaciones, que es bienestar y salud. Pues entonces, aquí que esperaremos que toda la parte roja esté superpoblada, ¿no? Esperaremos que todo lo que tiene que ver con salud y bienestar, o sea, vivir. En realidad tenemos muchísimos rojos, pero también tenemos de otras áreas del conocimiento. Esto es lo que hace que sea un tema tan importante, porque se muestra una cierta interdisciplinariedad entre estos temas.
Si yo quisiera filtrar acá solamente para los más relevantes en el mundo, pues lo puedo hacer. Y me quedan aquí el de vacunas y dengue como uno de los temas, o el tema más predominante. Bueno, vamos a ver si es el más en México con respecto a este buceo. Sí, aquí está. Virus del Zika, flora intestinal, vacunas, antibióticos, flavivirus. Muy bien. Y si queremos ver si hay trabajo en coronavirus, por ejemplo. No, no dentro de este objetivo de desarrollo sostenible todavía. Eh, bien, esto es una muestra para que ustedes se hagan una idea de, por supuesto, el mirar la profundidad de la investigación para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible puede ser tema de un día completo de trabajo, de análisis, de investigación, pero sí quería mostrarles un panorama rápido de cómo se ve México en frente a los demás objetivos de desarrollo sostenible del mundo. Y podemos darnos cuenta cuáles son los aportes que se están haciendo desde la investigación mexicana a esos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, todavía tenemos un gran camino como humanidad para cumplir estos objetivos, pero ya podemos ver cuáles instituciones incluso y qué personas están aportando a este tipo de soluciones mediante su investigación en las diferentes instituciones del país. Eh, si no hay más preguntas, yo creo que nos podríamos despedir. Entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta en el chat. La pestaña Economic Impact. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, pero en completo, no solo el de México. Entonces aquí tengo el Objetivo de Desarrollo 3 y tengo un menú que me habla del impacto económico. ¿Qué me dice el impacto económico? Me habla de aproximaciones de estos trabajos científicos, cómo impactan la tecnología, básicamente. Y entonces vemos que este ha sido el conteo de patentes que citan las publicaciones en el Objetivo de Desarrollo 3. Entonces, se han citado, hay 39.000 patentes que han citado documentos del Objetivo de Desarrollo 3, que ustedes ya vieron que era el que más documentación produce. Hay otro que es el que me dice, que me hace un conteo de las publicaciones en, en el Objetivo de Desarrollo 3 que han sido citadas en patentes. ¿Esto qué quiere decir? Que 34.889 artículos del Objetivo de Desarrollo 3 que hablan de salud y bienestar han aportado científicamente a la construcción de una patente. Entonces, estas publicaciones han dado el paso de investigación a desarrollo o a innovación y desarrollo. Innovación cuando ya, por ejemplo, se han generado productos como patentes, y desarrollo cuando ya esa patente se ha convertido en un producto o un servicio que está ya en la sociedad o en el mercado. Y este es el conteo de las citaciones en patentes recibidas para las publicaciones
que están relacionadas con este objetivo de desarrollo sostenible. Eso es lo que se encuentra en la pestaña de desarrollo económico de Saibal. Saludos, María Elizabeth desde Querétaro. Para usar Saibal debe tener suscripción, sí. Mi institución solo tiene Science Direct y Scopus. Pero usted puede acceder, atención a todos a esto. Si ustedes escriben saibal.com/sdg, saibal.com/sdg, van a llegar a esta página, saibal.com/sdg. Van a llegar a la página de Objetivos de Desarrollo Sostenible y aquí ustedes tienen un abstract, un resumen de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, por ejemplo, pero a nivel mundial, ¿no? Entonces, si yo quiero verlo en el de vida debajo del agua, pues aquí me explica qué significa vida debajo del agua y me da los temas de investigación más relevantes, las instituciones más activas y las regiones más activas. Esto lo tienen sin necesidad de tener suscripción a Saibal. Esto lo tiene todo el mundo. Pueden accederlo, como les dije, saibal.com/sdg. La UNAM lo tiene, María Isabel. La UNAM tiene Saibal. La UNAM tiene Saibal. Pueden accederlo desde los recursos de biblioteca. Pues gracias entonces a ustedes por la participación, muy amables, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, Esperamos que nos sigan acompañando. Visiten nuestro canal de YouTube. Entren a YouTube, buscan el Sevier Latinoamérica Norte o en nuestras redes sociales. En Facebook estamos también como el Sevier Latinoamérica Norte. Allí van a encontrar la agenda de diferentes charlas y eventos que estamos realizando alrededor de la región. Y en el canal de YouTube van a encontrar varios videos con webinars instruccionales en donde ustedes pueden aprender a hacer otras cositas con estas herramientas que seguramente les van a ayudar en sus procesos de investigación, en entender un poco mejor cómo está el panorama y tomar decisiones al respecto. Muchas gracias a ustedes por sus palabras. Saludos a Oaxaca. Y pues nada, un abrazo. Nos seguiremos viendo por estos canales. Que pasen un feliz día, que coman muy sabroso.